Al principio veíamos que eran 1.200, 1.300, 1.400 asesinados, pero conforme pasa el tiempo y vemos la dinámica internacional que se está produciendo, vemos que hay elecciones en Estados Unidos, Europa ya sabemos que ha pedido frenar las operaciones israelíes. ¿Hay realmente posibilidad de quitarse a Hamás de en medio, de sacarlo de Gaza? Por supuesto, por supuesto. Porque te digo que además hay otra cosa, y es que hay como una brecha entre los objetivos que el gobierno israelí se propuso el 7 de octubre y entre lo que el ejército creo que puede llegar a realizar. Por eso mi pregunta. Porque básicamente han hablado de quitarse de encima a Sinwar, encontrarlo. Encontrar y descubrir a Sinwar creo que es un objetivo secundario. Israel no está combatiendo a Sinwar. Por supuesto que si lo encuentran será estupendo. Y si lo traen vivo o muerto, está claro que será estupendo para Israel. Sinwar es un símbolo. Pero los dos objetivos que has mencionado, el de los rehenes, es imposible conseguirlo sin presión militar. Y eso lo tenemos demostrado. Puedes hablar todo el día con Qatar, puedes hablar todo el día con Egipto, pero la presión para conseguir ese acuerdo no puede no puede quitarse si no tienes la presión militar. Eso está muy claro y lo sabemos todos. Pero la presión militar no funcionará si no tienes al otro lado a un partner con el cual llegar a un acuerdo. Mi pregunta sería en ese sentido si es práctico o funcional el eliminar a un liderazgo que es con el que tienes que llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes. No, pero es una organización con la que no puedes tratar de una forma normal. Ese es principalmente nuestro problema. La gente cree que Sinwar es un líder con el cual se puede dialogar. Yo escucho en Israel muchas veces ideas del tipo de le ofreceremos salir de forma digna de Gaza. Pero hablamos de una persona que no entra en este tipo de cosas. Estas son personas, o llamémosla por su nombre, Yahya Sinwar, Muhammad Deif, que están en el año 2024 pero que funcionan según otros parámetros de tiempo totalmente diferentes. Se trata de personas que hablan con versículos del Corán. No es que vayan a sentarse a hablar conmigo o contigo bajo unas normas que conocemos de nuestro tiempo. El peso que ellos ponen a las cosas es distinto al nuestro. Yo no sé sinceramente, no creo que nadie lo sepa, si Sinwar lo que tiene en la mente es sobrevivir. Pero él también puede decir que lo que él le ha hecho a Israel no se lo ha hecho en ningún país árabe. Y Sinwar no tiene un ejército regular, no tiene aviones, no tiene tanques, y aún así se ha notado un éxito notablemente grande. Quiere decir que en su mente ya ha dejado una huella. Si te das cuenta, incluso los americanos están hablando ya de un Estado palestino. Sinwar en estos momentos se puede decir a sí mismo que él ha creado las condiciones que han llevado a que todo el mundo hable de un Estado palestino. Está claro que el que no existiera un Estado palestino no es la causa del atentado del 7 de octubre. La gente se equivoca. La verdadera razón del 7 de octubre es destruir a Israel. Y eso es resultado de un proceso de deshumanización de los judíos y de hablar y hablar de que desde el río hasta el mar Palestina será liberada. En árabe dicen min el-nahar y el-bahar, y eso es lo que jamás está diciendo, ni más ni menos. Eso es lo que también están gritando aquí en Europa. Las manifestaciones que estamos viendo no es para conseguir dos estados. Lo que están pidiendo es un solo Estado que no tenga ningún carácter ni relación con lo judío, que no tenga ningún carácter sionista. La idea es destruir cualquier entidad sionista o la idea del sionismo en la tierra de Israel. Por todo ello no es tan fácil la cosa, hay que entenderlas en su trasfondo y en su contexto. Respeto mucho a la administración americana, creo que la administración lo que ha hecho con Israel es muy noble, ha estado junto a Israel y sigue estándolo hasta este mismísimo momento, y todo ello a pesar de todas las diferencias. La idea de erradicar a Hamás de Gaza es una idea también de Estados Unidos. Ha habido divergencias sobre, por ejemplo, qué es lo que vais a hacer en Rafah. Hay allí 1.3 millones de personas desplazadas.
Porque está claro que no puedes entrar a Rafía si no quitas antes a la población civil que se ha acumulado allí. Pero, Elías, te quiero decir una cosa. La entrada en Rafía no es ninguna cosa agradable. Tiene dos objetivos. El uno es desmantelar el último bastión que le queda a Hamás en Gaza. Y la segunda es más importante aún. Israel tiene que estar en la puerta trasera de Gaza, que fue la zona que dejó hace 20 años con la evacuación. Estás hablando del eje Filadelfia, el corredor junto a Egipto. Pero todo lo que ocurre en el corredor de Filadelfia es por debajo, es subterráneo. Sí, es cierto, pero Israel estaba presente del lado palestino de la frontera, a lo largo de 15 kilómetros de corredor. Y eso fue producto de la desconexión. Y no quiero entrar en asuntos políticos ahora. Hay gente a favor, gente en contra, cosas buenas, cosas malas, pero en la desconexión hubo un error fatal, que fue abandonar la frontera con Egipto. Y hoy lo sabemos porque tenemos la información pertinente. Por el corredor de Filadelfia entraron estos 20 años las máquinas para construir los cohetes, muchos de los productos que permitieron a Hamás impulsar la construcción de los túneles y de una ciudad subterránea que es la más grande del mundo. No importa lo que diga el mundo, yo te estoy diciendo que la sociedad israelí no le va a dejar a ningún gobierno sin saber que el corredor Filadelfia está protegido, y hablo en términos militares, no en términos civiles, y que hay 1 kilómetro de zona de amortiguación hacia Gaza para separar Gaza de los poblados israelíes para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Israel se durmió durante la vigilancia, no tenía una zona de seguridad en torno a Gaza, ni tampoco en el norte frente a Hezbollah, y la prueba fue el 7 de octubre. Tenemos a más de 100.000 refugiados dentro de nuestro propio país. ¿Por qué precisamente ellos son los que se tienen que ir y no los habitantes del sur del Líbano? Y todo eso se debe a que Israel perdió la zona de amortiguación de seguridad. Israel no puede seguir viviendo en una situación en la que no pueda devolver a estos refugiados. Será un golpe al etos sionista y nadie regresará a sus casas si no vemos un perímetro de seguridad en ambas fronteras, porque nadie va a creer ya al gobierno, a ningún gobierno, a menos que vean esa franja de seguridad en el sur del Líbano, probablemente hasta el río Litani, y también dentro de Gaza. No he dicho en ningún momento que Israel tenga que enfrentarse a Estados Unidos, pero hay que explicárselo y hay que hablar con ellos. Parece que, o puede ser que lo que Israel esté haciendo por error es decir todo el tiempo, no, 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 no. Hay que hablar. Hay ministros en el gobierno que sí dicen negarse a lo que está pidiendo Estados Unidos. Sí, es cierto, pero hay diferencia entre explicar lo que es un perímetro de seguridad y lo que es la población de esas zonas. Israel no tiene que insistir tanto en el tema civil humanitario. Si hay países árabes que están dispuestos a dar el dinero, y si los americanos piensan que se puede hacer otra cosa, pues mejor que mejor. Pero Israel tiene que aprovechar lo que ha ocurrido en dos cosas. Que no vuelva a ocurrir una cosa como el 7 de octubre en el perímetro de Gaza. Y la segunda, desconectarse de una vez para siempre de Gaza. Esto es muy importante. El absurdo de que les estemos dando agua, que le demos electricidad, y el mundo te viene a reclamar a ti y te habla de bloqueos, y esto tiene que terminarse. Pero, a ver, veamos, Israel tiene un problema internacional bastante serio en este sentido. Vimos hace unos días a una directora de la UNRWA en España que contaba todo lo que es una realidad en Gaza que dejó atónitos a la gente allí. Bueno, yo no sé qué es lo que dijo ella allí. Bueno, ya sabes, la narrativa de UNRWA, no tengo que describírtela, la conoces perfectamente. Pero oyes a UNRWA y oyes al gobierno español y uno reflexiona y dice, ¿puede ser que nos estemos equivocando con lo que estamos haciendo? Y oyes al ministro de Exteriores de España y lo que él dice no se parece en nada a lo que tú me acabas de decir en los últimos 23 minutos. Ellos no ven ninguna relación con Irán,
El que no vean ninguna relación con Irán es algo que se puede demostrar. De hecho, es algo que ya está demostrado. Israel tiene numerosas indicaciones. Puede ser que lo que pase es que Israel no sabe explicarse bien. Yo lo que haría en su lugar es enviar todas las pruebas que tengo en ese sentido. Las encontramos en los búnkeres de Hamás. Encontramos mucho material de Irán. Hemos visto grandes cantidades de dinero que han venido de Irán. Te encuentras el libro de Hitler, Mein Kampf, traducido al árabe. Eso estamos hablando ya de otra dimensión. Pero Uzi, esa parte la ven aquí en España como una anécdota, nada más. Nosotros como judíos vemos el libro de Mein Kampf, de Mi lucha, y nos alarmamos. Pero no es lo que ocurre aquí. Un español cuando lo ve un libro, ve una cosa anecdótica. Bueno, pues sí, puede ser que sea anecdótico para los españoles, pero lo que sí te puedo decir es que quien conoce a Hamás, quien investiga a Hamás, aquel que sigue cuál ha sido su desarrollo a lo largo del tiempo, el que sabe qué es lo que han dicho y qué es lo que han hecho, sabe que aquí estamos hablando de un movimiento muy extremista que no deja de ser parte de un movimiento a nivel mundial, los hermanos musulmanes. Tengo una investigación completa sobre los hermanos musulmanes en Europa y en Estados Unidos, que aquí en Europa son mucho más poderosos de lo que son en Oriente Medio. Pero nosotros, en Israel, no podemos afrontar una idea, no puede matar una idea. Todo lo que puede hacer es reducir la presencia de Hamás en la parte que tiene que ver con la gestión administrativa de Gaza y en la parte militar. Pero tú me estás preguntando sobre la relación, y la relación está demostrada. ¿Que hay alguien todavía que tenga dudas de lo que UNRWA ha estado haciendo allí? Pues si ese es el caso, a estas personas hay que explicarles. Einat Wilf, que como bien sabes ha investigado el tema de UNRWA, ha estado aquí un par de veces en los últimos meses. Pero aquí la gente sigue viendo a la UNRWA como una organización humanitaria, y la siguen viendo como una organización humanitaria que, como si fueran las hermanas de la caridad del mundo occidental. Puede ser que aquí, en este caso, Israel tenga que saber explicarse mejor. No hay suficiente tiempo en una entrevista periodística para explicarlo. Hay que entender lo que es un Estado terrorista. Sé de lo que hablo porque he tenido muchas delegaciones de Estados Unidos, de Canadá. Hemos estado yendo y viniendo estos últimos 4 meses. La gente lo plantea así. ¿Cuántos terroristas hay en Gaza? ¿30.000? ¿40.000? ¿100.000, digamos? Ok. ¿Qué pasa con los 2 millones de civiles que están en Gaza? Y te dicen, todos son inocentes, son solo civiles. Entonces, el problema está en que no te enfrentas a un ejército regular convencional. No es un enfrentamiento entre un Estado frente a otro. Es una guerra entre un ejército regular y una organización terrorista que funciona como una guerrilla. Durante 10 años han construido todo un mecanismo terrorista que funciona así. Donde hay una institución civil, la utilizan, y debajo de ella también, con fines militares, porque eso hace que sea inmune a un ataque. Si Israel en la práctica bombardeara cualquier institución civil, jamás estaría muy contenta, porque se lo mostraría al mundo. Si hablamos de los colegios que tiene UNRWA en la Franja de Gaza, que han descubierto armas, cohetes y todo tipo de cosas. Si hablas de los hospitales, de las mezquitas, hay que explicarle al mundo en qué consiste un Estado terrorista. Un Estado terrorista es un Estado que hace uso de las instituciones civiles, en el que una parte importante de la población apoya ese Estado terrorista, no todos, pero una parte importante. Tanto si es mediante la recepción de un sueldo de esa administración, como si es de forma activa, todo es parte de la estructura terrorista. Hemos visto cómo en las viviendas de Yahya Sinwar y de los líderes de Hamás había túneles. Todo esto ya está probado. El que no se quiera convencer, la verdad, conozco a muchos. En Israel he tenido discusiones constantes. Décadas he tenido este tipo de conversaciones. Pero hoy saben exactamente dónde es que está el problema. En que hay grupos con los cuales Israel no puede llegar a un modus vivendi. Son grupos que están comprometidos y han prometido destruir a Israel, por lo que a Israel no le queda más remedio que luchar contra ellos. Tomo en cuenta lo que me estás diciendo, pero por lo visto lo que ocurre es que Israel no explica suficientemente
Pero eso de que Irán es la que está aquí dirigiendo la orquesta, ¿de veras me estás diciendo que hay gente que no se lo cree? Perdóname, Elías, pero lo digo de forma amigable. Quien no lo entienda, o es que sencillamente no sabe suficientemente lo que ocurre, o que se deja llevar por corrientes, que son las que yo llamo de wishful thinking, de deseos e ilusiones, como ocurrió también en Israel. Gente que te dice todo el tiempo que todo va a ir bien, que nos dice que somos unos exagerados, que no llevamos razón. ¿Sabes cuántos años he estado escuchando esto en Israel? Que el mundo aún no sabe lo que ocurrió el 7 de octubre. Y existen películas que no han sido grabadas por Israel, sino que han sido grabadas por cámaras que llevaban los terroristas de la fuerza Nukba. Todo aparecerá en esas películas y todo lo sabremos. Nos quedan 5 minutos, Uzi, y me gustaría aprovechar para hacerte una pregunta sobre un tema. Y la pregunta sería si es que Europa no quiere ver todo esto, porque sencillamente no le es cómodo verlo. Hay ese concepto en la gobernanza que es la de la posibilidad de negar algo cuando tú no lo sabes. Es decir, si no sabes demasiado, siempre puedes decir yo eso no lo sabía. Como, digamos, pongamos el ejemplo de Guterres, en el cual dice que la ONU no sabía qué es lo que ocurría en las instituciones en Gaza. Guterres podía haber sabido lo que ocurría en Gaza, sencillamente mi opinión es que no quiso saber qué es lo que ocurría. Elías, vuelvo a mi última respuesta. Creo que le das en el clavo y que quede claro que estoy muy de acuerdo contigo. Déjame un segundito que termine la pregunta, Uzi. En los últimos meses hemos visto en Europa a miles de musulmanes salir a la calle, en manifestaciones, en protestas. ¿Puede ser que esta presencia es lo que hace que los europeos no quieran ver y que piensen, bueno, que Israel se preocupe de resolver sus problemas? Y nosotros, mientras tanto, continuamos con nuestra vida. Estoy tan de acuerdo con lo que acabas de decir y siento que esa es la situación. Y vuelvo a mi última respuesta. Dije que si alguien afirma o siquiera se atreve a pensar que Irán aquí no es el factor dominante y no entiende cómo se mueven las cosas, cómo mueve los hilos, o si alguien se atreve a decir que Hamás no es exactamente lo que Israel, vuelvo a repetirlo, o es que la gente no sabe lo suficiente, y aquí voy a seguir tu hilo, porque tu afirmación o tu pregunta ha sido muy correcta, es decir, que por razones políticas o por ser políticamente correcto también, esta gente no quiere saber lo suficiente. Realmente estoy contigo en esta afirmación. Creo que es algo que caracteriza a una parte de los países europeos, a una parte importante. Creo que es un problema muy serio y sí que creo que Europa tiene que estudiar esto a fondo porque una parte importante de estos fenómenos ya los estamos viendo en el territorio europeo. Tú mismo me has hablado de manifestaciones masivas en capitales europeas. No estoy diciendo que las manifestaciones no sean legales, se trata de países democráticos y está bien manifestarse. Pero si prestamos atención a quiénes son los manifestantes, a los contenidos de los manifestantes, te darás cuenta que esta actitud de no quiero ver, no me hagáis problemas y de dejar que estemos en calma es una aproximación que con el tiempo no funciona. Es una aproximación que crea problemas que son muy difíciles de solucionar después. A veces vemos que países o sociedades tienen que afrontar una cierta amenaza y que tienen que enfrentarse a esa amenaza y resolverla. Esconder la cabeza y decir que la amenaza no existe, nuestra experiencia nos dice que es una actitud muy mala. Después acaba cobrándose un precio muy alto, mucho más alto que si lo hubiéramos hecho desde un comienzo. Bueno, pues llegamos al final, Uzi, de esta entrevista. Una última pregunta y por favor trata de responderme sí o no. ¿Estamos ante un fenómeno parecido al de Múnich 38, cuando Europa creía que había apaciguado al régimen de Hitler y que con eso había conseguido la paz? No lo creo, yo no hago comparaciones como esta. No quiero entrar en el tema nazi y todo lo que tiene que ver con ellos. Te rehago la pregunta, no me refería al tema nazi en particular, sino al hecho de esconder la cabeza.
Mira, si ya te estás yendo hasta el acuerdo de Múnich de 1938, sí que creo que hay muchos destellos de que sí esté ocurriendo ese fenómeno. Pero sí que esperaría que tanto Europa como Estados Unidos despierten. No estoy diciendo que quiera haber una guerra contra el Islam, una guerra destructiva, terrible, pero hay que entender que a un Estado hay que cuidarlo, no podemos asumir que va a ser eterno. Hay que protegerla. Bueno, puede ser que Israel no viaje este año a Eurovisión en Malmö. No ha pasado nada. Pero si me preguntas cómo es Malmö actualmente o cómo es Marsella, creo que estas cosas se pueden revisar. No estoy hablando contra la migración o los inmigrantes mismos, sino que estoy hablando de un fenómeno que se llama los hermanos musulmanes, que tienen una agenda y que este es su método de acción. Y lo dice: hacernos con el control de Europa en el futuro. Muchas gracias.